nos ha bendecido con este lugar. Pero seguimos trabajando, mi hermano. Ya pronto vamos a empezar la construcción del terreno. Yo sigo molestando a los ingenieros, sigo molestando a los de la construcción, y ellos dicen ya casi, y yo digo ya va más de un año que me están diciendo casi. Pero amén, gloria a Dios. Queremos dar esta parte, los niños y los jóvenes, si tienen la clase pueden ir pasando. Voy a pedir a los hermanos, a hermana Maritza, que venga, y sí, hermana Monín, pasen por el frente para que recojan la ofrenda. Y se me ha dado el privilegio de anunciar las visitas en el día de hoy. Gloria a Dios. Queremos darle las bienvenidas al hermano Robert Alicea, que nos visita con su familia de Sunlight. No tan solamente la visita, que también nos va a traer un manjar de la palabra de Dios. Así que estamos pendientes. Cuando entonces él pase, mi hermano, entonces anuncia a su esposa, a su hijo y sus nietos. Qué lindos son. Qué bendición tan linda es tener nuestra familia en la casa de Dios con nosotros. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Sin más, ¿hay alguna otra visita que se nos haya escapado, mi hermana, que ha llegado? No, todos ya los de aquí ya somos de la casa, ya estamos en familia. Amén. También quería avisarle que el próximo sábado, los jóvenes y los que se sientan jóvenes, de tener por edad, vamos a salir a un outing de bicicleta. We're going to have a bicycle ride up in the North Trail of, ¿cómo que se llama? Winter Garden. Gracias, mi hermano. Es que me confundo con Winter Garden y el otro garden que anda por acá por el sur. Winter Garden es el norte de nosotros. Es una área muy linda. Es una vereda muy safe. Ahí vamos a estar. Nos vamos a reunir aquí a las 9:30 para salir todos juntitos para Winter Garden, y para tratar de llegar allá como a eso antes del almuerzo, como a las 10:30. Salimos en bicicleta, luego podemos tener ice cream así para los jóvenes y los que se sientan ser jóvenes también. Así que vayan echándole aceite a su bicicleta, cadena, llénenle las llantas de aire para que esté todo listo. Amén. Yo voy a traer mi trailer. También si necesitan transportación, y si el que quiere que tenga bicicleta y no tenga manera de traerla aquí, pues me avise con tiempo. El hermano Víctor también se ha puesto de voluntario, él también tiene un trailer, y así que lo podemos poner en el trailer. Así que mientras más vengan, mejor es. Así que, y también vamos a tener agüita, y hay que llevar oxígeno para los hermanos. Pero no, vamos a hacer eso. No es carrera, mi hermano, no se pongan muy excited. Yo sé que hay algunos aquí les gusta la competencia. No, pues tranquilo, es algo para estar en el Señor, disfrutar del día. Amén. Así que seguimos adelante, mi hermano. ¿Algún otro anuncio que se me quede? Sí, ya los niños están afuera. ¿Algún otro anuncio? Amén. Estamos preparando ya el programa para el aniversario de la iglesia. Así que uno de los hermanos quizás nos vamos a estar acercando a usted para que nos ayuden con algún asunto del aniversario de la iglesia. Así que esté pendiente a eso. Y amén. Sigamos orando por el pastor. Él está de viaje hoy, así que, pero tenemos al hermano Robert. Hermano Robert, si quiere, venga adelante y nos presenta a su familia. Y amén. Y aquí tiene la parte. Gracias, mis hermanos, mis hermanas. Dios los bendiga a todos. Voy a prepararme por aquí para comenzar. Como dijo mi hermano José, mi nombre es Roberto Alicea. Vengo de la iglesia de Sunlight en Port St. Lucie. Trabajamos ahí con el ministerio de los seminarios de Calvin. Ayudamos de mentor a Pastor Scott
Mi esposa Nilsa, de 34 años, que celebramos el mes pasado, está aquí presente. Mi hijo mayor Chris, y mi nieto Mateo. Tengo 2 hijos más. Uno se llama Michael, es bombero, y el otro se llama Nathaniel, y él es diseño digital y trabaja también en Home Depot. Pero tengo una familia grande que el Señor nos ha bendecido. Nos convertimos ya, el Señor nos llamó en el 91. Ya han pasado un par de veranos, pero después que nos llamó, pasamos por diferentes organizaciones. El hermano José sabe mi testimonio, el hermano Pastor Carlos. Quiero darle gracias a ustedes por el privilegio de estar aquí, pero le quería decir que después de tantos años, no hace posiblemente 14, 15 años que el Señor me comenzó a mostrar cosas nuevas. Saqué mi doctorado en teología en el 2007, y fue que cuando terminé la escuela bíblica, que sinceramente el Señor me llevó a la cruz y me mostró cosas que no las aprendí de un libro de escuela. Y ya se las voy a compartir, pero vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu amor. Eres soberano, eres infinito, eres inmutable, eres digno, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Llenas todo, Señor. A pesar de tu grandeza y a pesar de tu poder, has decidido llenar a nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Nos llamaste antes de la fundación del mundo para que viniéramos hoy a servirte. Te damos gracias por ese privilegio tan grande de estar aquí, representando tu palabra, Señor. Te pedimos que todo lo que se hable aquí, Señor, sea inspirado por tu Espíritu. Que tú cambies vidas, cambies corazones, Señor. Muestres nuevo conocimiento en ti, que te conozcamos, que te creamos, que te entendamos, como dice Isaías, Señor. Yo oro por todas las personas que están en este lugar. Solo tú conoces las luchas, las batallas, pero sabemos que ya tú ganaste la victoria, Señor. Y mientras pasamos por este camino, tu Espíritu Santo nos da fortaleza, nos da conforte, nos da guianza, nos acompaña, cacha nuestras lágrimas antes de que toquen el suelo. Siempre estás con nosotros, Señor. Y hoy más que nunca te pedimos que nos guíes, nos des luz, nos dé revelación de tu palabra, para que podamos ejercitar efectivamente el llamado que nos has dado. Pedimos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le comenté como cuando terminé la escuela bíblica, pensé que ya estaba listo para ir al mundo. Llevaba 17 años en la iglesia. Y el Señor me puso algo muy poderoso en mi corazón. Me dijo: vuelve a los pies de la cruz hasta que entiendas mejor por qué te he llamado. En mi arrogancia, hace más de 15 años, en mi arrogancia del Señor, pero llevo 17 años, terminé mi escuela bíblica, enseño cristología, enseño escatología, enseño soteriología, enseño todas las guías. Y tengo que aprender. Yo creo que tengo una idea más o menos de lo que simboliza la cruz. Pero el Señor me llevó a la cruz en los ojos espirituales. Y al levantar mis ojos, vi no solo al Hijo del Hombre, pero a Dios el Hijo en un madero por mí. Dios
el Hijo del Hombre, en un madero por mí. Sabemos que el Hijo de Dios es eterno, soberano. Y en los días de Jesús, la forma más común que los romanos utilizaban para matar a judíos era a través de cruces. En el primer siglo y antes del primer siglo ya habían matado más de 2,000, pero era la forma preferida de los romanos para humillar al pueblo judío, para asustar al pueblo judío, para opresar al pueblo judío. Pero la gente que vivía en Jerusalén ya estaba acostumbrada a cualquier día caminar y ver cómo los romanos crucificaban gente. Ya acostumbrados a ver gente en cruces. Cuando Jesús está en la cruz, había una diferencia que muchos perdieron. Muchos vieron al Hijo del Hombre, que Jesús es 100% hombre. La Biblia nos enseña que en todo fue tentado. La Biblia nos enseña que se identifica con nosotros. Pero perdieron ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, como dicen Colosenses, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Ahora ese estaba en una cruz. Y el Señor me decía: vuelve ahí todos los días hasta que entiendan mejor que no solo el Hijo de Dios, sino Dios, el Hijo eterno y verdadero, se entregó por ti en una cruz. Romanos 9:5 dice que Dios sobre todas las cosas es Él, Dios el Hijo, Dios sobre todas las cosas. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Ese fue la introducción. Vamos a orar por la palabra, vamos a leer la palabra y orar por revelación. Lo que quieran, estar de pie y abrir la Biblia en Hebreos capítulo 10 para que la lean conmigo. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Dice la Biblia: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios, que se ofrecen sin cesar año tras año, ¿qué no puede hacer? Hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible, diga imposible, que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: ahí me tienes, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana leímos el capítulo 10 de la carta de los Hebreos.
El libro de Hebreos se escribe en el mediados del primer siglo, cuando los judíos, los cristianos estaban siendo perseguidos, pero más que todo la carta era a los hebreos. Estaban siendo puestos en cárceles, estaban siendo apedreados, y ellos luchaban con la idea de volver a la ley. Hebreos comienza estableciendo la superioridad de Cristo aún sobre los ángeles. En el capítulo 1 de Hebreos también habla de la divinidad de Cristo. Aún la Biblia nos enseña que Dios el Padre le dice al Hijo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. El Padre dice del Hijo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Establece la divinidad, enfocándose en la importancia de entender quién es Cristo al principio del libro y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. La carta de los Hebreos utiliza palabras, la palabra que más utiliza es mejor. Mejor esperanza, nos dice mejor pacto, nos dice de mejores posesiones, nos dice de mejor patria, nos dice de mejor sacrificio. Ian Hamilton dijo: la sustancia reemplaza la sombra. Vimos esta mañana, no, déjalo donde estaba. La ley es una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Hamilton dice: la sustancia reemplaza la sombra, la realidad reemplaza la copia, el cumplimiento reemplaza la promesa. Lo que la ley, los ritos y la religiosidad no podían cumplir, Cristo Jesús lo cumple con una sola ofrenda. Amén. Entonces dice, la Biblia nos enseña, si nos dice que la ley no podía hacer perfectos a los que adoraban. El sacerdote, el sumo sacerdote, todos los años, en el día de Yom Kippur, tenía que ir a ofrecer sacrificio. En el tabernáculo, hablaremos un poquito más de ese momento, ofrecía sacrificio. Era una sombra de lo que había que venir, pero ofrecía sacrificio todos los años, no solo por el pueblo, sino también por él. Pero Jesús no ofrece sacrificio por él porque él no pecó, él lo ofrece por nosotros. Amén. Pero la Biblia dice que ese sacrificio que ellos hacían, que mataban millones de animales. En toda la historia de los judíos, en el tabernáculo mataron animales, en algunas fiestas mataban miles. Imagínense la sangre, los animales. Y nos preguntamos cuál era el énfasis de toda esa masacre de animales. ¿Cuál era el énfasis? Que la gente un día entendiera que Dios traía un sacrificio perfecto, y que ese sacrificio perfecto era el único que iba a hacer perfectos a los que adoran. Amén. Amén. ¿Cuántos adoran? Amén. ¿Cuántos han sido perfectos por el sacrificio? Amén. Entonces dice que por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para dar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar tras año. De otra manera, no había dejado ya de ser sacrificios. Entonces dice: pues los que rinden culto purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables del pecado. Está haciendo una distinción. El sacrificio de las cabras, el sacrificio de los toros, el sacrificio de los corderos, no quitaban la culpa. La persona seguía sintiéndose culpable por su pecado, culpable por su falta. Sabía que esa era una de mis luchas cuando estuve tantos años en otras organizaciones.
siempre sentía culpabilidad por mi falta, por mi pecado. Y eso se convertía en una pared que no me permitía crecer en Jesús. Cada vez que hacían un llamado, la gente pasa. Aún todos los cristianos, ay Señor, perdóname. Ay Señor, perdóname. Y no es que no vivamos una vida de arrepentimiento, porque la Biblia nos llama a vivir una vida de arrepentimiento con el conocimiento que ya hemos sido perdonados. Con el conocimiento que el sacrificio de Jesús quita la culpa. Mi hermana y mi hermano, cuando el enemigo le ponga culpa en su corazón, diga, fallaste. Era un cristiano, te llama cristiano, mira lo que hiciste. Usted lo mira a los ojos y le dice, yo no quito mi propia culpa. Mi culpa la quitó la sangre del Cordero de Cristo, perfecto, ofrecido en la cruz del Calvario. No tengo culpa. No hay, y no permita que la culpabilidad lo baje, porque lo que el enemigo hace es que hace que usted se mire a usted. Si yo me miro a mí, soy muy imperfecto en mi carne. Todos fallamos. Si hay alguno que no ha fallado, pues yo doy el micrófono para que usted sepa. Todos fallamos. Pero la Biblia dice, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir que es Él. Mis ojos no están en mí, ni en mi imperfección, ni en mi falta. Mis ojos están en el que completó la obra en la cruz del Calvario y dijo, todo está consumado. Y si el Dios eterno, el Dios el Hijo eterno, en una cruz dijo, todo está consumado, ¿qué le puedo añadir yo a eso con mis obras? Absolutamente nada. Amén. So, ya pasamos la introducción, yo creo, ¿verdad? Bueno, entonces dice, era imposible. Los ritos, la religiosidad, los sacrificios, los intercesores humanos no tienen poder para quitar el pecado. No importa quién le haya dicho a ellos que ellos pueden perdonar a la gente. Solo Jesucristo, la sangre de Cristo, cubre el pecado. Entonces, dice, por eso al entrar al mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. No está hablando de la ofrenda que dimos hoy. No se equivoque. Está hablando de las ofrendas y los sacrificios que hacían los judíos durante el sacerdocio de aránico, de Arán. Entonces dice, por eso, dice, no te agradan ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido a hacer tu voluntad. Pero quiero que vean donde dice, en versículo 5 dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. ¿Quién está hablando? El Hijo de Dios. ¿De dónde está hablando? Aún desde la eternidad ese cuerpo estaba preparado para él. Filipenses 2, ¿qué nos dice? Que se despojó de toda su gloria y tomó la humanidad sobre él, y en la humanidad se humilló como siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de su gloria y tomó el cuerpo que Dios había preparado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Preparó un cuerpo. ¿Para qué? Para que Jesús viviera perfecta obediencia.
Puedes pasar el proceso. La Biblia nos revela 3 aspectos importantes que vamos a hablar hoy. Del sacrificio de Jesús, porque Él es no solo el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y por qué nosotros tenemos un privilegio tan grande en su llamado de ser sacerdotes para Él. 2 cosas. Jesús, el gran sumo sacerdote, nosotros el sacerdocio eterno que Él preparó para que andemos en Él. En Hebreos 4, capítulo 14 al 16, versículo 14 al 16, Romanos 4, versículo 14 al 16, nos dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrándonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir la misericordia y encontrar gracia que nos ayude oportunamente. ¿Qué es lo primero que vemos en esto? Dale un clic. ¿Qué es lo primero que vemos? La Biblia nos enseña lo primero que tenemos que ver es la persona de Jesús. Todo comienza y termina con Él. Aquí no hay super preachers. Aquí no hay hombre que se pare orgullosamente por cuantos títulos tenga. Todo comienza y termina con Jesús. El poder no está en el mensajero, ni en cuanto haya estudiado o no estudiado, o preparado o no preparado. El poder está en el mensaje. Y el mensaje nos enseña sobre todas las cosas primero la persona de Jesús. Nos dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, comienza estableciendo la divinidad de Jesucristo. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y era de la tribu ¿de qué? De Judá. No de los levitas. La gente dice, ¿por qué Jesús es un sacerdote si los levitas eran los de la tribu? ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesús, como decía el pastor Carlos hace poco, viene del orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. Como Melquisedec no tenía genealogía, era rey y ¿qué más? Sacerdote. Él era rey de Salem y sacerdote de Dios, y establece un sacerdocio eterno, que Jesús no es solo sacerdote, pero también es rey. Dice, un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Wow. Hay lo que se llama inminente, y está lo que se llama trascendiente. Inminentes somos nosotros. Las personas que están aquí se tocan, se pueden tocar, están encerrados bajo el tiempo y el espacio que Dios comenzó en Génesis. Inminente. Pero está lo que se llama trascendiente, que trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende el tercer cielo. Y Jesús no es solo inminente en el Hijo de Hombre, pero es trascendiente como Hijo de Dios. Amén. Ahora, dice, tenemos uno que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Ahora,
comenzó con el Hijo de Dios y ahora nos está mostrando el Hijo de hombre. 100% Dios, 100% hombre. El misterio de la encarnación. Uno que dice la Biblia que él no es incapaz de compadecerse. Quiere decir que Jesús entiende nuestro dolor. Jesús entiende tus lágrimas. Aleluya. Jesús entiende tu cansancio. Jesús entiende cuando lloras, porque Él lloró. Aleluya. Jesús entiende, aún en la tumba de Lázaro, dice la Biblia, que Jesús lloró. ¿Por qué? Porque sintió compasión por la gente. No era que Él no podía levantar a Lázaro, ya Él sabía que iba a levantar a Lázaro. Y le había dicho al discípulo: Jesús duerme. Pero cuando vio las lágrimas de la gente, I feel like preaching right now. Cuando vio las lágrimas de la gente, Jesús lloró. No te olvides que antes que tus lágrimas toquen el suelo, Jesús entiende por qué. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si perdiste a alguien, Jesús entiende por qué. Si estás luchando con una relación, Jesús entiende por qué. Si tienes cansancio, si aún, fíjese esto, en la Biblia, en la cruz Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué Jesús dijo eso en la cruz? Eli, lama sabachthani. ¿Por qué dijo? Porque nosotros nos íbamos a sentir solos también. Íbamos a sentir días que decíamos: ¿dónde está Dios? Y Jesús te entiende. No tenemos un sacerdote se sentó a la diestra de Dios, que cruzó los cielos, no solo para abajo, sino que volvió a entrar al trono de Dios, que intercede por nosotros. Aleluya. Yo me alegro que mi pastor ora por nosotros, que mis hermanos oran por mí. Gracias. Pero Jesús intercede aún delante de la presencia de Dios por mí. Dice: aunque fue tentado en todo, aunque sin pecado. Y vamos a hablar de esto ahorita. Así que, como decía la canción que cantaron hoy, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Amén. Amén. Jesús es bueno, Dios es bueno. So, hablamos de la persona de Jesús. Vamos a hablar de su vida perfecta. ¿Por qué? Su vida perfecta. Cuando Jesús vivió en esta tierra, tuvo una vida perfecta. Y vamos a hablar de eso en un minutito. Quiere decir que Él no pecó. Quiere decir que, y lo tremendo de eso es que los judíos crean lo que se llama el misbot. 613 mandamientos. Uno por cada día, uno por cada miembro del cuerpo, cada hueso. Crean 613 mandamientos. Y Jesús vive una vida perfecta. Pero escúcheme bien. Quiere
quiere decir que él nunca pecó, aún con su mente. Porque Jesús dice, el que mirare a una mujer ya pecó con ella. Quiere decir que en la mente uno puede pecar sin hacer una acción. Sin embargo, piense bien lo que le voy a decir. La Biblia dice que el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Jesús tenía que amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, 24 horas al día, todos los minutos y todos los segundos, y si fallaba por un segundo, perdía el poder de redimirnos. Pero fue perfecto. Imagínense ser perfecto cada segundo de tu vida. Entonces, la tercera que vamos a hablar y un poquito más ahorita es el producto de su obra completa. ¿Cuál es el producto de su obra completa? Levante la mano. Un reino de sacerdotes. ¿Puedes poner el otro? La Biblia nos habló de la sombra. Ya sabemos que esa sombra es la persona de Jesús. Si usted pone una luz detrás de este speaker, la luz se refleja sobre este speaker y crea una sombra. La sombra no es la realidad. Dale un clic más. La sombra no es la realidad. La realidad es el speaker. Cuando la Biblia habla que hace un contraste entre la sombra y el sumo sacerdote, lo que está diciendo es que cuando la luz de Dios alumbró sobre el Hijo de Dios, creó la sombra de la ley, la sombra de los tabernáculos, la sombra del Antiguo Testamento que apuntaba a Él. Nos dice Juan 5:39, los judíos hablaban mucho de las escrituras. Hablaban del Tanaj, hablaban del Torah, hablaban del Misbot. Se memorizaban las escrituras. Tenían escribas para estar seguros que todo se hacía sin fallar en un punto. Jesús los mira y les dice en Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. En otras palabras, estaban estudiando las escrituras porque querían encontrar el camino al cielo. Mucha gente de afuera estudia religiones, estudia libros, estudia doctrinas de hombres porque quieren encontrar el camino al cielo. Pero Jesús le dice a los fariseos, le dice así: pero ustedes estudian las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Estaba diciendo, las escrituras apuntan para donde mí. Las escrituras hablan de mí. Más de 400 profecías reveladas en Cristo Jesús. Escuché a una persona decir que si escogíamos a un hombre y en ese hombre, para que se cumplieran 10 profecías, 10, la oportunidad de que eso sucediera era 10 a la potencia de 14, científicamente hablando. Quería decir que podía llenar el estado de Texas de un pie de pesetas, ponerle una banda a alguien sobre los ojos, dejarlo que caminara y cogiera la única peseta que usted había marcado. Pero sin embargo, Jesús cumple cientos de profecías por nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis eres la simiente de la mujer que aplastaría, que aplastó, es mejor dicho, la cabeza de la serpiente. Amén. En Apocalipsis eres
¿De qué se trata Apocalipsis? Revelación de Jesucristo. Comienza el apóstol Juan a escribir. El tabernáculo, si lo quieren leer, Éxodo 35, capítulo 35 al 40, nos apunta a Jesús. Y usted entraba a un tabernáculo y llegaba al sacrificio. Era lo primero que había. Sacrificio de bronce, donde tenía que morir un cordero perfecto. Después caminaba y se encontraba el lavado. En el lavado, y eso habla, el sacrificio habla del sacrificio perfecto ¿de quién? De Jesús. Si llegaba el lavado, era donde los sacerdotes se limpiaban. Habla de que la sangre de Cristo nos iba a limpiar para hacernos sacerdotes para Él. Si entraba al tabernáculo, llegaba a la puerta. Antes de entrar al lugar santo y después llegaba a la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Si entraba a la puerta, llegaba a la mesa de servicio. La Biblia dice que Jesús se hizo ¿qué? Siervo por nosotros. Si caminaba para acá, llegaba donde está la menora, que era la luz que alumbraba todo aquello. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si se venía para acá, llegaba donde está el altar de incienso, donde subía el incienso agradable, lo agradable delante de Dios. Ahí dice que Jesús fue la ofrenda agradable, el incienso que subió delante de Dios. Amén. Si entraba al lugar santísimo, agradable a Él, Él se lo merece. Si entraba al lugar santísimo, ahí encontraba el arca, hecha de oro, significa divinidad incorruptible, hecha de madera, que significa humanidad corruptible, que es Jesús, Hijo de Dios, Hijo de hombre. Si abría el arca, se daba cuenta que ahí estaba la ley. ¿Por qué? Porque Jesús cumpliría la ley por nosotros. También vería la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón reverdeció. Después que estaba muerta, volvió a vivir. Aleluya. Y si había, veía también el maná. Jesús dijo, yo soy el pan del mundo. Amén. Entonces el tabernáculo nos mostraba la manifestación de Jesucristo. Pero después está la ley. ¿Qué era la ley? Porque era sombra, porque la ley, dice la Biblia, y si usted le estoy poniendo ahí los versos para que lo lea después en su tiempo, Gálatas 3, era el guía para llevarnos a Jesucristo. Dice la Biblia que la ley no es que la ley era mala, la ley es la ley pura y santa de Dios, que Dios la hizo ¿para qué? Para mostrar qué lejos nosotros estábamos de perfección. No la podíamos cumplir, pero la ley encerró todo bajo pecado, dice la Biblia, con una puertecita. Cristo Jesús, para llevarnos a Cristo. Quiere decir que no hay manera, cuando la ley vino, de escape, a menos que ese guía, que es la ley, te lleva a Jesucristo. Amén. Pero Jesús, hablando de la persona de Él, hizo lo que se llama el triple oficio de Cristo. ¿Cuál fue el triple oficio de Cristo? Bueno, vamos a leer Hebreos 1, capítulo 1. Dice así: Dios en muchas veces, Hebreos 1, versículo 1, ahí empezamos. Dios que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. A este designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Quiere decir que la profecía primero venía a través de los profetas. Ahora Dios habla. ¿Quién es su profeta escogido? A través de su Hijo. Profeta escogido por Dios. Y después dice, él lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Rey, heredero de todo, dueño de todo, soberano de todo, rey de gracia, rey de justicia, rey de gloria, rey de las edades, rey de los judíos, rey de reyes y señor de señores. Amén. Lo hizo rey, pero también lo hizo sacerdote. Y hay una diferencia.
Hay una diferencia entre rey y sacerdote. ¿Por qué? Entre el profeta y sacerdote. Porque el profeta representaba a Dios delante del pueblo. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Amén. So, su vida perfecta. Dije que iba a hablar un poquito más de esto. En su vida perfecta nos dice Pedro, 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quién? Por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no cometió ¿qué? Pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que recibiéramos la justicia de Cristo. ¿Qué quiere decir recibir la justicia de Cristo? Una vez escuché una parábola y una persona dijo, bueno, si tú tuvieras $1,000 en el banco y viene un millonario y te deposita 10 millones de regalo, de la noche a la mañana te hiciste millonario. ¿Trabajaste por ese dinero? No. ¿Te ganaste ese dinero? Fue un regalo. La vida de Cristo es el regalo de Dios. Hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo. Es pivotal y es fundamento de nuestra fe. Pero la vida de Cristo es igual importancia. ¿Por qué? Porque vivió una vida perfecta para ponerla en tu cuenta y en mi cuenta. Amén. So, cuando Dios mira mi cuenta, dice, wow, ese está perfecto. ¿Yo viví perfecto? No. Jesús vivió perfecto. Wow, ese está santificado, no tiene pecados. ¿Por qué? Porque Jesús se lo limpió con su sangre. Wow, yo cuando lo miro a él, mira a Jesús. La Biblia dice que nosotros somos la justicia de Cristo. ¿Cuál es la justicia de Cristo? Simple, 100% perfecto. Y cuando la Biblia dice yo, tú, usted son la justicia de Cristo, ¿qué está diciendo? 100% perfeccionado. Gloria a Dios. Su obra completa. Y John MacArthur dice así, hablando de los 4 evangelios: estos 4 libros inspirados por el Espíritu Santo son la cumbre de las Escrituras, porque en ellos el Señor Jesucristo le revela de modo más perfecto. Se revela de modo más perfecto y Dios se manifiesta más claramente. Nada es comparable con la rica recompensa de entender la verdad y gloria de su vida sin igual. ¿Por qué? El enemigo trata de taparnos los ojos. Pero imagínense cómo de efectivo sería el pueblo de Dios si nos viéramos como Dios nos ve. Si entendemos que hemos sido lavados, limpiados, perdonados, justificados, santificados, separados, ungidos, llenos del Espíritu Santo, adoptados, cambiaríamos el mundo para Cristo. ¿Puedes poner el próximo? ¿Cuál es la obra que Él completó en la cruz? Ya lo dijimos antes. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo,
pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. En otras palabras, escogidos. Dice primero escogidos, descendencia escogida. ¿Escogidos desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo por adopción, nos dice el libro de Efesios. Nos adoptó, escogidos, elegidos antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva se comieran la manzana. Y no hay manzana, fue una fruta, pero bueno, allá el que quiera manzana. Antes que comieran del fruto prohibido, ya Dios te había visto a ti, me había visto a mí, y le ha dicho ella será un sacerdote, una sacerdote para mí. Aleluya. Wow. Piénsalo bien. El Dios que creó los cielos y la tierra con la palabra de su poder, que sostiene todas las cosas, que es soberano, quiere decir que nadie le puede decir lo que haga, que es inmutable, quiere decir que nunca cambia, que es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, que es omnipresente, está en todo lugar. Ese Dios infinito, infinito amor, infinita compasión, ese Dios dijo: José, tú vas a ser mi sacerdote. Amén. Wow. Nilsa, tú vas a ser mi sacerdote. Carlos, tú vas a ser mi sacerdote. Si el presidente de los Estados Unidos, cualquiera sea su preferencia, o vaya a los 4 años que le gustaban, si el presidente lo llevaba a usted y decía: hey, soy el presidente de los Estados Unidos, quiero que tú seas mi representante en el mundo. ¿Qué? ¿Yo? Sí, quiero que sea mi representante. ¿Qué haría? Yo, representante del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el creador de los cielos y la tierra te llamó y dijo: tú vas a ser mi representante. Dios no puso dice que ha puesto su gloria en vasos de barro, para que el poder y la gloria sean de Él y no de nosotros. Escogidos, santificados, separados. Quiere decir la palabra santificados. Nos separó para Él. Adoptados. ¿Sabía que tengo un amigo mío que adopta niños? Y un día le pregunté: ¿qué es lo más difícil? Adoptar un niño. ¿Cuál es la parte más difícil? Me dijo: hacer que los niños reciban mi amor, porque han sufrido tanto, han pasado por tantas cosas, que ya no creen que nadie los puede amar, y cuando los trato de amar no saben qué hacer, se confunden. ¿Sabe que así somos? Cuando miramos a nuestra imperfección, a nuestras dudas, a quién soy, a quién no soy, pensamos: ¿cómo es posible que un Dios tan grande me pueda amar? Aleluya. Sí nos ama. No por mi obra, no por quien yo soy, sino por la vida de Jesucristo. Y su amor es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser perfeccionado con obras, no puede ser perfeccionado con sacrificios humanos, no puede ser perfeccionado por el trabajo que hacemos, porque a veces, le digo por mí, 17 años trabajaba yo tratando de agradar a Dios.
Todo lo que hacía lo hacía bajo culpabilidad. Ay, que tengo que servir. Ay, que tengo que dar. Ay, y era una preocupación que tenía que hacer algo. Y hacer esas cosas no es malo, pero no lo haga por culpabilidad. Hágalo por el llamado de Dios a su vida de que sea sacerdote. Sacerdote de Dios. Aún hablamos de edad, la hermana habló de edad. Gracias, hermana. Sabes que a veces hasta damos bajo culpabilidad. Hay que dar. Todo el mundo está pasando, yo tengo que pasar también. Después me ven. ¿Sabe qué? Si usted hace algo porque lo tiene que hacer, no hay beneficio. Cuando uno da número uno, porque Dios es dueño de todas las cosas. Se llama ownership. Él es dueño. Número dos, porque nos ha adoptado como hijos. Y como hijos, dice Romanos, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Pregunta. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? No damos para que Dios nos dé, damos porque nos dio. ¿Y qué más? La tercera es, damos porque hemos entendido la libertad del Espíritu. Y no es doctrina de hombres, ni esfuerzo, ni que nadie le voltee. Cuando uno se para delante de la cruz, como ahora me hace el Señor, se vente, vamos para la cruz porque te hace falta pararte ahí otra vez. Y te paras. Miras. Y ves el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios en esa cruz. Porque me ama. Nadie te tiene que esforzar a dar. Así es, Señor. No es por religiosidad. Somos adoptados, enviados. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Amén. Y perfeccionados. Esta es la última que voy a leer. Hebreos 10. Es mi verso favorito de la Biblia. Tengo muchos, pero este me llegó. De Hebreos 10, versículo 14. Dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. Diga, para siempre. A los que están santificados. Wow. Perfecto para siempre. Por solo un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué eso se ve como que tú estás manteniendo a otra gente afuera? ¿Por qué eso es el único camino? Porque el requisito de entrar de la presencia de Dios era perfección. Y solo Dios podía proveer perfección. Y Dios, el Hijo, proveyó lo que el Padre requería. ¿Hay alguien más que pueda proveer perfección? Él es el único camino. El único camino. Me recuerdo una historia de The Chronicles of Narnia. ¿Alguien ha escuchado la Chronicles of Narnia de C.S. Lewis? En el Silverchair, la silla de plata, hay una niña que se llama Jill. Y ella tiene sed. La historia dice que estoy paraphrasing, que es una historia larga, está buscando un río. Y llega al río. Pero cuando llega al río, levanta sus ojos y ve
a un león. Aslan. Ahí dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Es un simbolismo. Ve al león. Se asustó. Y le dice, ¿te puedes mover para yo tomar agua? ¿Te puedes mover? Y el león la mira y esta es su contestación. Pero Jill tenía mucha sed, so se movió un paso más cerca. Le dice, ¿tú comes niñas? Aslan le dice, niñas y niños, hombres, mujeres, mundos y universos. Entonces, ella le dice, él le dice, pero vas a tomar. Y ella le dice, no, es que tengo sed. Pues ven y bebe, le dice el león, ven y bebe. Pero ella, aunque se había movido un paso más cerca, dice, pues si no te mueves, yo voy a buscar a otro río. Y Aslan la mira y le dice, no hay otro río. No lo hay. Ese río fue donde el Espíritu Santo nos llevó a usted y a mí, al león de la tribu de Judá, que sació nuestra sed por toda la eternidad. Amén. Cuando leemos Hebreos, vemos el gran sumo sacerdote. Vemos un sacrificio ofrecido por nosotros, sangre derramada por nosotros, vida santa añadida a nuestra cuenta. Somos la justicia de Cristo. Nos ha perfeccionado para siempre. Nos ha llenado de su Espíritu. Nos ha salvado sin pedirnos un voto. Nos ha perdonado para siempre. Nos ha aceptado. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entrar a su presencia confiadamente. Número uno, para ministrarle a Él en alabanza y adoración. La adoración no es cantar. La traducción de adoración significa postrarse. Es postrar todo lo que yo soy, como dice Romanos, que presentemos nuestros cuerpos, Romanos 12:1, como un sacrificio vivo, perfecto, agradable para Dios. Ofrecerse para ministrar a Él. Número 2, para ser la luz de este mundo. Ministrar a nuestros hermanos y hermanas y ministrarle a este mundo. Vamos a estar de pie y vamos a hablar. Religión es el esfuerzo de la humanidad por alcanzar a Dios. Jesús es el esfuerzo de Dios por alcanzarnos a nosotros. Religión es la expectación de la humanidad de lo que tiene que hacer para llegar al cielo. Jesús llena todas las expectaciones de Dios para que seamos sus sacerdotes. Vamos a orar. Si hay alguien que necesita oración después de esto, siéntase cómodo de pasar al frente. Oraremos con ustedes. Señor, gracias. Gracias por tu perfecto amor.
Gracias por tu perfecto plan. Gracias por tu elección, por tu salvación. Jesús, gracias por el sacrificio, por tu sangre, sufrir por nosotros. Señor. Gracias, Señor, Gracias, mi Dios. por ese sacrificio tan grande. Espíritu Santo, gracias Gracias, Señor. por esta palabra que nos revelas. Señor. Sí, Señor. Esta palabra que sana, que restaura corazones, que da confirmación de que tú eres real Amén. y que somos tus siervos. Aleluya. Te pedimos en el nombre poderoso de nuestro gran sumo sacerdote Jesús, que restaures a aquellos que tienen dolor, a aquellos que están pasando por dificultades, que le muestres tu mano y tu poder en su vida. Oramos por los que están enfermos, que se mencionaron, Señor, que con tu poder y tu sanidad los levantes para tu gloria. Oramos por cada persona que está en este lugar, Ay, gracias, Señor. para que veamos a Jesús, Aleluya. el Cristo, Dios salva y su ungido, Oh, sí, Jesús. como Él es. Gracias. Y nos veamos a nosotros como tú nos ves. Aleluya. Te bendecimos en el nombre de Jesús.